gracias por la oportunidad para hacer este recuento acerca de lo que se ha podido avanzar en el sector ambiente en esta gestión. En primer lugar, poder ponernos rápidamente en cuestión, entendiendo que el Perú, en términos de la temática ambiental, es un país claramente en una transición generada por el crecimiento económico de los años recientes, que ha puesto presión sobre el ambiente y sobre los recursos naturales, como se ve claramente reflejado aquí, donde estamos viendo la evolución de los datos de la deforestación en el país, con un repunte en el último año. Veníamos manteniendo alrededor de 150.000 hectáreas de bosque perdidas por año, y el último año, un poco como efecto del repliegue del Estado, de situaciones vinculadas a la pandemia, hemos tenido un crecimiento, ¿no?, durante el año 2020 relativamente importante, que se refleja también en términos de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, donde alrededor del 50% de estas emisiones están asociadas precisamente a esta pérdida de bosques que estábamos mostrando anteriormente. Eso, como lo vemos en esta gráfica que muestra los últimos datos, los datos del cálculo del último inventario de gases de efecto invernadero al 2016, demuestra que el crecimiento económico ha tenido un efecto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Estas han crecido, todavía son marginales en términos del problema general, digamos, a nivel global, pero ese 0.4% de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial que representan son iguales o están en la misma proporción que lo que producen los Países Bajos, con 8 veces más Producto Bruto Interno asociado. Con lo cual, la potencialidad o la probabilidad de mejora y de aumento de la eficiencia en la utilización de los recursos naturales, en el aumento en la forma en que utilizamos el ambiente, es enorme. Y por ahí es por donde viene, o por donde identificamos la posibilidad de cambiar la tendencia y poder generar situaciones positivas. Vemos también que el crecimiento económico ha generado un aumento en la cantidad de residuos sólidos, ¿no?, que produce el país, respecto a lo cual, vamos a verlo después, se ha tenido la capacidad de respuesta aumentando de manera importante la capacidad de gestión de estos residuos sólidos a nivel de los municipios. Vemos también todo el tema del efecto en la calidad del aire, con algunas noticias positivas en términos de algunas ciudades en las cuales la mejora de la calidad de los combustibles, la inclusión del gas natural han generado efectos positivos que reducen la incidencia de enfermedades, reducen también o han producido algunas reducciones en las tendencias en el tema de crecimiento de emisiones de gases de efecto invernadero. Y lo que vemos básicamente es que el escenario para esto que a nivel internacional se está llamando el regreso de la naturaleza, o lo que llaman en inglés Build Back Better, o sea, reconstruir de mejor manera, están dados. Esta gráfica lo que muestra es un estudio del Foro Económico Mundial, donde demuestra que los riesgos principales que las economías tienen que enfrentar o que tenían que enfrentar están vinculados a fenómenos naturales, a temas de pérdida de diversidad biológica, a los temas de cambio climático. Esto no es dicho por un Ministerio del Ambiente, es dicho por una organización que evalúa los temas en términos de la lógica empresarial. Y lo que está mostrando es que solamente aquellas estrategias de desarrollo, aquellas estrategias de atracción de inversiones o de impulso de la actividad productiva que incorporen de manera explícita a la naturaleza, a los ecosistemas y a los recursos naturales como parte de la estrategia, son las que van a ser exitosas en el futuro. Porque además este es un estudio hecho antes de la pandemia. Este es un estudio publicado, bueno, ya estaba, ¿no?, pero es publicado en enero del 2020, o sea, antes de que esto explotase de manera global. Entonces,
Si a esto le añadimos además el efecto de una pandemia generada por unas condiciones ambientales particulares, ¿no?, vinculadas a la degradación de los ecosistemas, estamos frente a la necesidad de poder impulsar un nuevo modelo, ¿no?, donde las transiciones ecológicas o las transiciones sean las que muevan la nueva economía, sean las que generen las nuevas condiciones de desarrollo. Y lo que vemos aquí son algunos datos para el nivel internacional respecto de qué es lo que va a implicar cambios en los sistemas productivos alimenticios, en la infraestructura, en el ambiente, en el tema de las energías renovables, por ejemplo, o las industrias extractivas, que tienen además su correlato en estudios que se han hecho para la región o para el país. El BID y la OIT publicaron hace unos meses atrás un estudio que demuestra que apostar por la carbono neutralidad en América Latina generaría 15 millones de empleos netos, nuevos, ¿no?, vinculados a estas nuevas industrias o a estas nuevas formas de hacer negocios o de hacer actividad productiva. Y en el caso peruano, lo vamos a mostrar después, también hay este tipo de señales que muestran que la apuesta por el crecimiento, la recuperación tiene que ser verde, porque si no, no va a ser recuperación en absoluto, va a ser simplemente una vuelta en círculo para regresar a una situación similar a la que generó la pandemia. Un poco un recuento rapidito de qué se trata el sector ambiental, ¿no? Además del ministerio, el ministerio tiene 7 organizaciones adscritas, 4 de ellas con un componente muy fuerte vinculado al tema de investigación: el CENAMI, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, el Instituto Geofísico del Perú, que todos conocen por el tema del monitoreo de los sismos, por ejemplo, y el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. Algunos bastante antiguos, algunos con una trayectoria institucional muy grande y de generación de información, y 3 más vinculados a gestión concreta. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es el que está a cargo de todo el sistema, de toda la conducción del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas del país, que cubre en este momento cerca del 17% del territorio terrestre nacional y ya, por suerte, 8% del territorio marino, y dos otras entidades, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental, que son los que trabajan en los temas de la evaluación previa al impulso de los proyectos de inversión pública o privada, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con la evaluación de impacto ambiental, y el OEFA vinculado al seguimiento del cumplimiento de los planes de gestión que se aprueban como parte de los estudios de impacto ambiental. 2 entidades, como digo, además muy modernas en términos de su conformación institucional, sus capacidades de gestión, para poder atender las necesidades del país. ¿Qué es lo que encontramos en el sector? Y hay que reconocer que los 5 años que han transcurrido han sido, todos lo sabemos, años muy movidos, muy complejos, pero que sin embargo han permitido igual, ¿no?, a pesar de lo complejo del contexto, algunos avances importantes, ¿no?, que encontramos, por ejemplo, algunos avances relevantes en la construcción de la institucionalidad nacional sobre temas de cambio climático, a partir de la aprobación de la Ley Marco de Cambio Climático y su reglamento, y algunos otros impulsos como la instalación de la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático, que es este espacio de ministros con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, con la Asociación de Municipalidades del Perú, con el CEPLAN, que discuten las políticas nacionales o las acciones nacionales de respuesta frente al cambio climático, que es un tema de vital importancia en un país como el Perú. Algunos avances también en los temas de áreas protegidas, vinculados a la creación de áreas de conservación regional, a la concreción de la iniciativa Patrimonio Natural del Perú, que permite darle sostenibilidad financiera a la gestión de las áreas protegidas. En temas de diversidad biológica, algunos avances en la construcción de las líneas de base de aquellos cultivos que pueden verse afectados por la existencia de organismos vivos modificados
de esas especies, ¿no? O sea, en este caso concreto, papa, maíz y algodón se pudieron avanzar o se encontramos avanzadas, ¿no? Se crearon las dos primeras zonas de agrobiodiversidad, Cuyo en Puno y el Parque de la Papa en Cusco, ¿no? Y como señalaba, algunos avances interesantes en términos, por ejemplo, de la capacidad de gestión de residuos sólidos, 10 rellenos sanitarios que se pudieron avanzar entre 2017 y 2020. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros como gestión a partir de noviembre del 2020? Básicamente, en muchos casos, no alterar demasiado, no cambiar mucho las grandes líneas de trabajo que además han sido características y han tenido una continuidad bastante grande en el sector desde la creación del ministerio en el 2008. ¿No? Entonces, lo que hemos es profundizar varios de los temas que ya venían siendo impulsados desde el ministerio y acelerar bastantes procesos que habían estado demorando un poco, ¿no? En términos de políticas, estamos a punto de aprobar nuestra Política Nacional del Ambiente, esperamos que entre en el próximo Consejo de Ministros del miércoles próximo para poder aprobarla. Hemos avanzado de manera bastante importante la discusión de la Política Nacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña, que ya quedará para la siguiente gestión aprobarla, igual que la Estrategia Nacional contra el Cambio Climático al 2050, ¿no? Que prevé todo este tema del camino a la descarbonización o a la neutralidad de carbono en este año. Y en paralelo hemos podido aprobar el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, el Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, el Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo y el Plan de Metales Pesados, Metaloides y Sustancias Químicas Tóxicas para poder atender un problema importante vinculado a estas situaciones que se generan con personas afectadas por metales pesados provenientes de actividades mineras o a veces de efecto natural, ¿no? Por problemas que genera el cambio climático que expone la zona mineralizada a los efectos del ambiente. En el caso de la Política Nacional del Ambiente estamos hablando del instrumento estratégico principal que vamos a dejar aprobado para poder conducir una política de gestión ambiental o una política ambiental moderna que incorpore esta lógica que señalaba de en qué medida la naturaleza se convierte en un aliado para resolver problemas de desarrollo, ¿no? Y no en una traba, no en un problema. Junto con la Política Nacional del Ambiente estamos dejando también algo que ocurre por primera vez, la Visión Ambiental Juvenil del Perú, que es resultado de un proceso de consulta amplio con cerca de 8.000 participantes, hecho a nivel virtual, con jóvenes, ¿no? Hasta 29 años, de 15 a 29 años, que han participado en un proceso de decir cómo ven ellos el tema ambiental a futuro, cómo sienten que el tema ambiental tiene que ser manejado en el país hacia el futuro. Y esto complementa este documento oficial de la Política Nacional del Ambiente con una visión hacia adelante, con la visión de las nuevas generaciones claramente más formadas, más sensibles a los temas ambientales, tal vez que las generaciones que estamos en este momento a cargo de las decisiones y por tanto generan pues una esperanza de cambio real. Básicamente, 7 líneas de acción que se han desarrollado en esta gestión. En los temas de cambio climático, la actualización de nuestros compromisos frente a la Convención de Cambio Climático, incrementando nuestra ambición climática, o sea, diciendo que vamos a reducir un 40% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero al 2030, respecto al compromiso anterior del 2015 que estaba en 30%, lo cual tiene toda una serie de implicaciones sobre despliegue de energías renovables, sobre controlar la deforestación, sobre varias formas nuevas de abordar actividades productivas. Hemos concretado la venta de bonos de carbono más grande de la historia del Perú, por 87 millones de dólares,
entre un área natural protegida, el Parque Nacional Cordillera Azul, y una gran empresa del sector extractivo, una empresa internacional que ha comprado estos bonos. Hemos logrado ampliar al 2025 la vigencia de la Declaración Conjunta de Intención sobre este mecanismo de pagos por deforestación evitada, con los gobiernos de Noruega y de Alemania. O sea, se firmó en el 2014 con estos dos gobiernos. En esta ampliación ha entrado además el gobierno del Reino Unido y el gobierno de los Estados Unidos como observador, y se ha ampliado esta vigencia 5 años más. ¿Para qué? Para tener un programa de pago por resultados. O sea, a medida que vayamos mostrando resultados en la reducción de la deforestación, recibimos un pago, recibimos una especie de premio que nos dan estas fuentes donantes por hasta 250 millones de dólares, ¿no?, en función de los resultados que se vayan obteniendo. Hemos concluido el estudio de costo y beneficio de la descarbonización al 2050, que, como comentaba anteriormente, demuestra que la apuesta por la descarbonización es una apuesta no descabellada, es una apuesta con beneficios concretos. 140.000 millones de dólares, si es que se adoptan las políticas que se han analizado en este estudio, políticas, como señalaba, vinculadas a la reforestación, al manejo de bosques naturales, al despliegue de energías renovables, a la institucionalización del trabajo remoto, a la electromovilidad. O sea, una serie de políticas que están en discusión o que han estado en discusión hace un buen tiempo y que necesitamos ver cómo aceleramos su impulso, cómo profundizamos su implementación. Finalmente, hemos logrado conservar o llegar a comprometer la conservación de cerca de 700.000 hectáreas adicionales a las 3 millones que ya se habían podido establecer con el Programa Nacional de Conservación de Bosques, favoreciendo a cerca de 7.000 familias con las transferencias directas condicionadas. En el tema de conservación de ecosistemas, el logro principal, creo yo, ha sido la creación de la Reserva Nacional Dorsal de Nazca, la primera 100% área protegida 100% marina en el Perú, la que nos ha permitido llegar a este 8% de cobertura, después de haber estado durante años en 0,5%, cuando la meta a octubre del 2020 era llegar a 10%. Entonces hemos dado un salto muy grande. Hemos podido también impulsar fuertemente todo el interés de las regiones por crear nuevas áreas de conservación regional. Hemos logrado establecer 3 hasta el momento y tenemos 3 en proceso, de las cuales esperamos poder tener aprobadas, de ser posible, las 3 que quedan, con lo cual estaríamos aportando 350.000 hectáreas adicionales en conservación o en zonas conservadas para el país en diferentes regiones del país, ¿no? Hemos aprobado algunas disposiciones generales respecto al tema de humedales para reducir el impacto que está teniendo la ampliación urbana desordenada o la disposición de residuos o algunos problemas que generan presión sobre los humedales. Hemos podido también, tenido también la conclusión del estudio de gobernanza del agua en el Perú, en coordinación con la Organización para la Cooperación para el Desarrollo Económico, con la OCDE, generando una serie de recomendaciones que esperamos la nueva gestión tome para ver cómo incluir la mirada ambiental en el proceso de gestión de los recursos hídricos. Hemos podido inaugurar, y ahí nos acompañó el ministro Tenorio hace unos meses, el primer proyecto financiado con el mecanismo de retribución de servicios ecosistémicos de Sedapal en el Bofedal de Millos, que está ubicado en la cabecera de cuenca del río Santa Eulalia, que es uno de los proveedores de agua para la ciudad de Lima, ¿no?, que había sido degradado por toda una serie de prácticas, la extracción de la turba para sustrato para algunos viveros, y que ya se está empezando a poder gestionar. ¿Qué es lo importante aquí? Que hemos logrado destrabar un fondo de cerca de 80 millones de soles que estaba acumulado
en Sedapal y que no se había podido empezar a ejecutar hasta el momento. Hemos podido culminar la reforestación de las áreas impactadas por minería ilegal en la Reserva Nacional Tambopata. Estuvimos con el presidente Sagasti sembrando el último árbol de esta recuperación, ¿no? que ocurrió hace unas semanas atrás, y un aporte financiero por primera vez con la cooperación alemana a través del mecanismo de apoyo presupuestal para el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. En los temas de justicia e información ambiental, hemos tenido bastantes avances en un trabajo muy cercano con otras entidades, con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Defensa, donde creo que uno de los temas principales tiene que ver con mejorar esta capacidad de respuesta del Estado, hacerla más eficiente y más oportuna, para poder enfrentar los problemas que enfrentan los defensores ambientales, que muchas veces están en la primera línea de batalla frente a las economías ilegales y los problemas que éstas generan. En los temas de calidad ambiental, en coordinación con el Congreso, se ha podido aprobar la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Lumínica, que es un tema importante en nuestras ciudades y que va a permitir mejorar la calidad de vida. Estamos también por aprobar, esperamos en el próximo Consejo de Ministros, el Plan Restauración, que es el que va a permitir darle continuidad a las actividades de la Operación Mercurio, de enfrentamiento de la minería ilegal, pero ahora no solamente en Madre de Dios, sino que el Plan Restauración va a cubrir también Cusco y Puno, que son zonas donde también hay una ocurrencia muy fuerte de problemas de minería ilegal. Hemos logrado culminar con la construcción de 9 rellenos sanitarios, o los vamos a culminar hasta el 28 de julio. La próxima semana o las próximas 2 semanas tenemos por entregar varios de ellos, 4 por lo menos, en la zona del norte del país, entre Piura y Lambayeque, y que son infraestructuras sumamente importantes para mejorar la calidad de vida, para mejorar condiciones de salubridad en una coyuntura en la cual la pandemia todavía está presente, y además generan un movimiento de la economía a partir de permitir mejoras en las condiciones de trabajo y en las posibilidades de los recicladores, por ejemplo, ¿no? Hemos también podido gestionar un financiamiento adicional para recuperar botaderos, porque no basta simplemente con construir nuevos rellenos sanitarios, sino cerrar los botaderos existentes, ¿no? Abandonar esos botaderos y poder restaurar eso en lo que se pueda a las condiciones que habían antes de que se utilizaran para descartar o para manejar residuos sólidos. Hemos conseguido este financiamiento por parte de la cooperación japonesa para rehabilitar 18 botaderos que están siendo abandonados porque ya están siendo reemplazados por sus rellenos sanitarios. El día de hoy hemos firmado el Pacto Peruano por una Economía Circular con 28 entidades del sector privado, de la cooperación internacional, también con la presencia del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, del Ministerio de la Producción, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Hemos avanzado en la suscripción de los acuerdos de producción limpia y en varios otros temas asociados a este concepto de economía circular, que es un concepto muy fuerte que está siendo discutido a nivel internacional respecto de cómo generarle más vida a los materiales y a los productos y poder entender esta necesidad de valorizar los residuos. En temas de Ciudad Bicentenario, que es este emprendimiento multisectorial que se está llevando a cabo en la zona de Ancón, hemos podido lanzar o iniciar el proceso de construcción de la Franja Verde, que son estas 2.000 hectáreas que van a servir de zona de intercambio entre el desarrollo urbano que va a ocurrir en la parte baja y la conservación que se va a mantener en las zonas de loma, que están en la parte más quebrada, en la parte más alta, para poder generar un nuevo modelo de desarrollo de ciudad, donde evitemos la invasión de las laderas, la exposición de las personas al riesgo de desastres. Finalmente, lo que tiene que ver con fortalecimiento de organismos adscritos, hemos podido concluir varias inversiones vinculadas a temas de infraestructura, una sede importante del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas en Iquitos
para poder tener todas juntas las oficinas de administración de 8 áreas protegidas del Sistema Nacional que están en la zona, el Observatorio Volcanológico del Instituto Geofísico del Perú en Arequipa. Hemos estado la semana pasada, a inicios de esta semana, en Concepción, inaugurando también este primer centro macrorregional de pronóstico hidrometeorológico e innovación del CENAMI, que va a permitir acercar la información y el trabajo del CENAMI a los productores, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, para prevenir desastres, para mejorar la producción en estas zonas. Adicionalmente a estos dos, hemos podido designar a los directores del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña y del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, 2 profesionales con doctorado y de altísimo nivel en 2 instituciones que tenían un año descabezada y la otra más de 1 año y medio sin tener conducción. Entonces, este también es un logro en términos importantes de continuidad y fortalecimiento de las capacidades de gestión de estas entidades. ¿Cuál es el mensaje que tiene que quedar final y que esperaríamos que la gestión entrante adopte? Creo que en el Perú tenemos que darnos cuenta que el ambiente es nuestro mejor aliado. No vamos a poder construir una estrategia de desarrollo, no vamos a poder lograr que haya más avances en el cierre de brechas socioeconómicas, en la inclusión de personas, si es que el ambiente no es incorporado como parte de la estrategia. Lo hemos visto claramente en la situación de la pandemia. El vínculo disfuncional con la naturaleza nos ha llevado a una situación como esta. Y en el escenario nos esperan retos aún más grandes como el cambio climático o quién sabe qué otros. Tenemos que entender que en el Perú mejorar el ambiente siempre va a implicar una mejora de todo el país. Muchas gracias. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.